Voy a mostrarte algo que probablemente te va a aterrorizar cuando lo veas completamente. Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras exactas, estás atrapado en una prisión invisible que fue diseñada específicamente para mantenerte pobre toda tu vida. No es metáfora motivacional, no es exageración dramática, es sistema real documentable que captura automáticamente al 95% de todas las personas, manteniéndolas perpetuamente en lucha financiera, desde que tienen 20 años hasta que mueren a los 70 u 80, habiendo trabajado 50 o 60 años completos sin escapar nunca de esa prisión invisible. Y lo más aterrador de este sistema no es que sea particularmente sofisticado o difícil de entender. Lo aterrador es que es completamente invisible para quien está atrapado dentro. Las personas atrapadas en esta prisión no saben que están en prisión. Creen que están viviendo libremente, tomando sus propias decisiones, persiguiendo sus propias metas. No pueden ver las paredes invisibles que limitan todas sus opciones. No pueden ver el techo invisible que bloquea todo crecimiento significativo. No pueden ver el piso invisible que les impide caer más bajo, pero también les impide saltar más alto. Están completamente ciegos a la estructura que los contiene, porque esa estructura no está hecha de concreto o acero. Está hecha de creencias aceptadas sin cuestionar, rutinas adoptadas sin pensar, decisiones tomadas automáticamente sin examinar alternativas. Jim Rohn, después de escapar personalmente de esta trampa a los 25 años y después observar a miles de personas durante 40 años, identificó exactamente cómo funciona este sistema. ¿Quién lo diseñó? ¿Por qué captura al 95%, pero no al 5% superior? Y más importante, el método exacto paso a paso para escapar completamente sin importar cuánto tiempo hayas estado atrapado. Pero antes de revelarte cómo escapar, necesito mostrarte algo que probablemente nunca has visto claramente. Necesito mostrarte la trampa misma, porque no puedes escapar de una prisión que no sabes que existe. Necesitas verla primero. Necesitas reconocer sus paredes invisibles. Necesitas entender cómo funciona su mecanismo de captura. Y solo entonces el método de escape tendrá sentido completo. Entonces déjame hacerte 5 preguntas simples, y quiero que respondas con honestidad brutal, aunque las respuestas te incomoden. Primera pregunta: ¿te despiertas la mayoría de mañanas emocionado genuinamente por tu trabajo? ¿O te despiertas con sensación de obligación pesada de tener que ir porque necesitas el cheque? Segunda pregunta: ¿tu trabajo actual te está acercando mediblemente hacia independencia financiera, donde podrías dejar de trabajar si quisieras, o estás básicamente en mismo lugar financiero que hace 3 años? Tercera pregunta: ¿tienes opciones reales múltiples sobre cómo pasas tu tiempo y energía, o sientes que la mayoría de tu vida está dictada por obligaciones que no elegiste libremente? Cuarta pregunta: ¿estás construyendo algo que tiene valor creciente con tiempo, activos, propiedad intelectual, negocios, o simplemente intercambias horas por dinero sin acumulación de valor? Quinta pregunta: ¿las personas que más admiras en tu vida viven de forma que quieres vivir? ¿O secretamente sabes que estás en camino diferente del que realmente deseas? Si respondiste honestamente y 3 o más de esas 5 respuestas revelaron insatisfacción con tu situación actual, estás definitivamente dentro de la trampa. Y la razón por la que no has escapado todavía no es porque seas flojo o incompetente o sin talento. Es porque la trampa está específicamente diseñada para ser invisible, manteniéndote corriendo en rueda infinita, que parece progreso, pero es solo movimiento circular repetitivo que nunca llega a ningún destino significativo. Hoy vas a ver esa trampa completamente. Vas a entender exactamente cómo captura al 95%. Vas a identificar en qué parte específica de la trampa estás atrapado ahora. Y vas a aprender el sistema exacto que el 5% usa para escapar completamente, transformándose de prisioneros financieros a personas genuinamente libres. No estoy prometiendo riqueza instantánea ni esquemas para hacerte rico rápido. Estoy prometiendo mostrarte la verdad completa sobre el sistema que te tiene atrapado y el método probado para liberarte permanentemente.
Si estás listo para esa verdad, aunque sea incómoda, sigamos. La trampa invisible tiene 5 componentes específicos que trabajan juntos creando sistema perfecto de captura que mantiene al 95% perpetuamente atrapado. Y lo brillante del diseño es que cada componente parece completamente razonable, lógico, aceptable cuando lo miras aisladamente. Solo cuando ves los 5 componentes trabajando juntos, simultáneamente reconoces que forman prisión. Perfecta, casi imposible escapar sin conocimiento específico del sistema completo. Componente 1 de la trampa se llama la ilusión de seguridad y es probablemente el más poderoso de los 5 porque apela directamente a nuestro instinto humano, fundamental de buscar seguridad, predecibilidad, control. Funciona así. Desde que eres niño pequeño te enseñan explícita e implícitamente que el camino hacia seguridad financiera es conseguir buen empleo estable en empresa establecida. Estudia duro, saca buenas calificaciones, ve a buena universidad, consigue buen empleo, trabaja lealmente 30 o 40 años, recibe pensión, retírate cómodamente. Esa es la fórmula que te venden como camino seguro hacia vida financiera estable. Y superficialmente suena completamente razonable. ¿Qué podría estar mal con buscar empleo estable? Pero aquí está lo que no te dicen sobre esa supuesta seguridad. Un empleo, por definición, significa que tu ingreso completo depende de una sola fuente, controlada completamente por otra persona o entidad que puede cortarlo en cualquier momento por cualquier razón. Reorganización corporativa, automatización, subcontratación, recesión económica, nuevo gerente que no te favorece. Literalmente cualquier razón puede terminar tu única fuente de ingreso en reunión de 15 minutos donde te entregan carta de terminación. Entonces, esa seguridad que buscabas mediante empleo estable es en realidad ilusión peligrosa. No tienes seguridad real. Tienes dependencia completa vulnerable de entidad externa que no controlas. Y mientras más tiempo permaneces en esa situación, mientras más te acostumbras a ese cheque regular predecible, más dependiente te vuelves, más difícil se vuelve imaginar alternativa, más atrapado estás en la ilusión de seguridad que en realidad es vulnerabilidad extrema disfrazada. Jim Rohn lo vivió devastadoramente a los 25 años cuando estaba quebrado trabajando en empleo supuestamente estable. Se sentía seguro porque tenía cheque regular cada 2 semanas. Pero ese sentimiento de seguridad era completamente falso porque toda su vida financiera dependía de una sola fuente que podía desaparecer instantáneamente. Y cuando finalmente reconoció que su supuesta seguridad era ilusión peligrosa, tomó decisión consciente de escapar construyendo múltiples fuentes de ingreso bajo su control directo. Pero la mayoría nunca hace ese reconocimiento. Permanecen toda su vida en la ilusión cómoda de seguridad mediante empleo sin reconocer que están completamente vulnerables y dependientes. Componente 2 de la trampa se llama el intercambio tiempo por dinero y funciona perfectamente con el componente 1 amplificando el efecto de captura. Cuando tienes empleo tradicional, estás esencialmente vendiendo tu tiempo, tu atención, tu energía, tu creatividad por dinero a tasa fija. 40 horas semanales por X cantidad de dinero. Si trabajas 40 horas, recibes X. Si trabajas 0 horas, recibes 0. Relación directa, simple, aparentemente justa. Pero aquí está el problema fatal con ese modelo que lo convierte en trampa perfecta. Tu tiempo es recurso finito absolutamente limitado. Tienes máximo 168 horas semanales totales. Necesitas dormir mínimo 49 horas. Necesitas comer higiene mantenimiento básico mínimo 21 horas. Eso deja 98 horas disponibles máximo absoluto. Si vendes todas esas 98 horas, lo cual es físicamente insostenible. Largo plazo, tu ingreso máximo posible está absolutamente limitado por multiplicar 98 horas por tu tasa horaria. Eso es tu techo absoluto que nunca puedes exceder sin importar cuánto te esfuerces, porque simplemente no hay más horas disponibles para vender. Entonces, el modelo de intercambio tiempo por dinero inherentemente te atrapa en techo de ingreso bajo a medio, que es matemáticamente imposible superar significativamente porque el tiempo disponible
es finito y la tasa horaria raramente aumenta dramáticamente. Puedes trabajar un poco más duro, conseguir aumento de 5 o 10%, tal vez conseguir promoción duplicando tu salario en 10 años. Pero nunca vas a multiplicar tu ingreso por 5 o 10 mediante modelo de intercambio tiempo por dinero, porque simplemente no tienes 5 o 10 veces más horas disponibles para vender. Y mientras estés atrapado en ese modelo, fundamentalmente estás atrapado en techo de ingreso bajo a medio perpetuamente. La única forma de romper ese techo es cambiar completamente el modelo de intercambio directo tiempo por dinero a modelo de creación de valor que se multiplica independientemente de tus horas. Pero la mayoría nunca hace esa transición porque están tan acostumbrados a intercambio directo que ni siquiera pueden imaginar alternativa viable. Y así permanecen atrapados vendiendo su recurso más limitado tiempo por dinero, que nunca será suficiente para libertad real. Componente 3 de la trampa se llama inflación de estilo de vida, y este es particularmente insidioso porque se siente como progreso, cuando en realidad es profundización de la prisión. Funciona así: cuando empiezas tu primer empleo real ganando digamos 30,000 al año, vives en apartamento modesto, barato, conduces auto usado básico, comes comida simple, barata. Estás viviendo dentro de tus medios porque no tienes opción. Pero entonces, después de 2 o 3 años trabajando duro, recibes aumento a 40,000 anuales. 33% más de ingreso. Debería mejorar significativamente tu situación financiera, ¿verdad? Pero aquí está lo que sucede automáticamente para el 95% de personas sin siquiera darse cuenta conscientemente. Con ese ingreso incrementado empiezas sintiendo que mereces vivir un poco mejor. Te mudas a apartamento un poco más grande en mejor vecindario. Compras auto un poco más nuevo, más bonito. Comes en restaurantes un poco más frecuentemente. Compras ropa un poco más cara. Cada decisión individual parece completamente razonable. Solo estás mejorando tu calidad de vida ligeramente acorde con tu capacidad de pago incrementada. Pero el resultado neto es que tu gasto aumenta proporcionalmente o incluso más rápido que tu ingreso aumentó. Entonces, aunque ahora ganas 40,000 en lugar de 30,000, no tienes más dinero disponible para ahorrar o invertir que antes. De hecho, frecuentemente tienes menos porque tus nuevos gastos más altos son ahora obligaciones fijas como renta más alta o pago de auto más caro. Y este patrón se repite cada vez que tu ingreso aumenta. 50,000, 60,000, 80,000, 100,000. No importa cuánto ganes, tus gastos se inflan automáticamente para consumir prácticamente todo el ingreso incrementado. Siempre vives al límite de tus medios, siempre sintiendo que apenas alcanza, siempre sin capacidad real de acumulación significativa, porque tu estilo de vida se infló proporcionalmente con cada aumento, consumiendo el incremento antes de que pudieras hacer algo productivo con él. Y lo que hace esto particularmente insidioso como componente de la trampa es que se siente como estás progresando. Tienes apartamento más bonito, auto más nuevo, ropa más cara. Superficialmente tu vida se ve mejor, pero financieramente estás exactamente en la misma posición vulnerable que cuando ganabas la mitad. Todavía vives cheque a cheque. Todavía dependes completamente de ese flujo de ingreso único. Todavía no tienes colchón financiero real que te dé opciones. De hecho, ahora estás más atrapado porque tus gastos más altos requieren ese ingreso más alto solo para mantener status quo. No puedes aceptar empleo que pague menos. No puedes tomar riesgo de empezar negocio porque necesitas cada peso de ese cheque para cubrir tus obligaciones infladas. La inflación de estilo de vida te ató cadenas más pesadas disfrazadas de mejoras de calidad de vida. Jim Rohn reconoció este patrón temprano cuando empezó ganando más dinero. Su primer instinto fue comprar auto más bonito, mudarse al lugar más grande. Pero su mentor, Earl Schoff, le advirtió específicamente sobre esta trampa. No infles tu estilo de vida proporcionalmente con ingreso incrementado. Mantén gastos relativamente fijos mientras ingresos crecen, creando brecha creciente que se convierte en capital de inversión. Ron siguió ese consejo religiosamente y fue crucial para su escape de la trampa. Pero el 95% nunca recibe esa advertencia o la ignora porque la tentación de mejorar estilo de vida inmediatamente es demasiado fuerte.
Componente 4 de la trampa se llama deuda de consumo, y este trabaja siniestricamente con el componente 3, inflación de estilo de vida, para crear ciclo vicioso casi imposible romper. Funciona así: no solo inflas tu estilo de vida cuando tu ingreso aumenta, sino que frecuentemente lo inflas más rápido que tu ingreso, usando deuda de consumo para cerrar la brecha. ¿Quieres auto que cuesta $40,000, pero solo puedes pagar $30,000? No hay problema. Financia los $10,000 adicionales en préstamo a 5 años. ¿Quieres casa que cuesta $300,000, pero solo tienes ahorrado $30,000? No hay problema. Hipoteca de $270,000 a 30 años. ¿Quieres vacaciones que cuestan $5,000, pero no tienes efectivo? No hay problema. Tarjeta de crédito. Cada decisión individual parece razonable. Los pagos mensuales son manejables dentro de tu presupuesto. Pero el efecto acumulativo es devastador. Ahora no solo estás viviendo al límite de tus medios presentes, estás viviendo por encima de tus medios presentes, usando tus ingresos futuros para pagar consumo presente. Y cada pago mensual de deuda es dinero que sale de tu cheque antes de que veas un peso, reduciendo aún más tu ingreso disponible, haciendo aún más probable que necesites más deuda para cerrar brechas futuras. Y. Lo que hace esto, trampa perfecta, es que una vez que estás atrapado en ciclo de deuda de consumo, es extraordinariamente difícil salir. Porque cada peso adicional que ganas mediante aumento o trabajo extra o segundo empleo, se va directamente a pagar deudas pasadas, no a mejorar tu situación presente o futura. Estás corriendo en rueda de hámster cada vez más rápido, solo para mantener misma posición relativa. Y si algo sale mal, un gasto inesperado, emergencia médica, reparación de auto, el ciclo se intensifica porque necesitas más deuda para cubrir el gasto inesperado que no pudiste cubrir, con ahorros que no existen, porque todo va a pagar deudas previas. Jim Rohn lo dice brutalmente directo: deuda de consumo es esclavitud moderna. Te ata a tus acreedores, obligándote a trabajar para pagarles, no para construir tu propio futuro. Y mientras estés en deuda significativa de consumo, estás económicamente esclavizado sin importar cuánto ganes nominalmente. Pero el sistema financiero moderno está diseñado específicamente para empujarte hacia más deuda, haciéndola conveniente, fácil, socialmente aceptable. Y el 95% cae en esta trampa, acumulando deudas que los atan durante décadas. Componente 5 de la trampa es el más sutil, pero quizás el más poderoso de todos. Se llama mentalidad de escasez y opera a nivel psicológico profundo, debajo de todos los otros componentes, reforzándolos y haciendo escape mucho más difícil. Mentalidad de escasez es sistema de creencias sobre dinero, recursos, oportunidades, que se puede resumir así: no hay suficiente. Tengo que competir desesperadamente por mi parte limitada. Si alguien más gana, yo pierdo. Necesito aferrarme a lo poco que tengo. Riesgo es peligroso porque podría perder lo poco que tengo. Innovación es riesgosa. Cambio es aterrador. Mejor quedarme con lo conocido aunque no sea ideal. Y esa mentalidad surge naturalmente de estar atrapado en los 4 componentes previos. Cuando tu única fuente de ingreso es empleo vulnerable, cuando tu tiempo es recurso limitado que vendes por dinero, cuando tus gastos han inflado consumiendo todo ingreso, cuando estás atrapado en deudas que requieren cada peso de tu cheque, naturalmente desarrollas mentalidad de escasez, porque en tu realidad actual hay escasez real. No hay suficiente, estás en supervivencia constante, no puedes arriesgar, no puedes innovar, no puedes cambiar significativamente, y esa mentalidad de escasez te mantiene atrapado porque te impide ver o perseguir oportunidades que podrían liberarte. Cuando surge oportunidad de empezar negocio o hacer inversión o aprender habilidad nueva que podría multiplicar tu valor, tu mentalidad de escasez inmediatamente la evalúa como riesgo peligroso que podría hacerte perder lo poco que tienes. Y como has estado operando en modo de supervivencia durante años, ese miedo de perder lo poco que tienes es paralizante. Entonces rechazas la oportunidad, te quedas en lo conocido, seguro, y permaneces atrapado exactamente donde estabas. Mientras que el 5% que ha escapado opera desde mentalidad de abundancia completamente opuesta.
Hay suficiente para todos. Oportunidades son abundantes. Crear valor genera más valor. Riesgo calculado es necesario para crecimiento. Cambio es oportunidad. Innovación es camino hacia libertad. Y esa mentalidad les permite ver y perseguir oportunidades que el 95% ni siquiera reconoce como oportunidades porque están operando desde mentalidad de escasez paralítica. Entonces, ahí tienes los 5 componentes de la trampa invisible trabajando juntos. Ilusión de seguridad mediante empleo vulnerable. Intercambio tiempo por dinero limitando ingreso. Inflación de estilo de vida consumiendo incrementos. Deuda de consumo atando ingresos futuros. Mentalidad de escasez impidiendo escape. Cada componente refuerza a los otros. Cada componente hace más difícil escapar. Y juntos forman sistema casi perfecto de captura que mantiene al 95% atrapado perpetuamente trabajando duro toda su vida sin nunca lograr libertad financiera real. Y lo brillante siniestro del sistema es que está completamente normalizado socialmente. Todos los componentes son vistos como normales, razonables, aceptables por la sociedad. Tener empleo estable es responsable. Intercambiar tiempo por dinero es cómo funciona el mundo. Mejorar tu estilo de vida cuando ganas más es natural. Usar crédito para consumo es moderno conveniente. Sentir escasez y jugar seguro es prudente. Entonces la mayoría nunca cuestiona el sistema porque todos los que conocen están en el mismo sistema. Es normal, es lo que se hace, es el camino aceptado. Pero Jim Rohn, después de escapar, observó algo devastador. El hecho de que 95% de personas sigan cierto camino no lo hace correcto, solo lo hace común. Y si sigues el camino común, obtendrás los resultados comunes. Y los resultados comunes son lucha financiera perpetua hasta muerte. Entonces, si quieres resultados diferentes del 95%, necesitas seguir camino diferente del camino común. Necesitas escapar de la trampa completamente, y ahora que puedes ver la trampa claramente, ahora que reconoces sus 5 componentes, puedes entender exactamente cómo escapar. El método de escape no es secreto complicado, pero requiere hacer cosas que el 95% no está dispuesto a hacer, porque parecen contraintuitivas, incómodas, arriesgadas desde mentalidad de escasez. Pero desde mentalidad de abundancia son obvias, necesarias, inevitables para libertad real. Déjame darte los 5 pasos específicos del método de escape que corresponden exactamente a los 5 componentes de la trampa. Escape paso 1. Reemplazar ilusión de seguridad con seguridad real mediante múltiples fuentes de ingreso. La verdadera seguridad financiera no viene de un solo empleo vulnerable controlado por otros. Viene de tener múltiples fuentes de ingreso independientes donde la pérdida de cualquier fuente individual no es devastadora, porque tienes otras 4 o 5 fuentes activas. Jim Rohn lo implementó sistemáticamente. Mientras trabajaba en su empleo principal, simultáneamente construyó un negocio secundario de ventas directas que generaba ingreso adicional. Luego agregó ingreso por inversiones en bienes raíces, luego ingreso por consultoría. Eventualmente ingreso por seminarios y libros. 5 fuentes completamente independientes donde ninguna era críticamente dependiente de otra. Y el proceso es sistemático, replicable. Paso 1. Identificar habilidades o conocimientos valiosos que posees. Paso 2. Encontrar forma de monetizar esas habilidades o conocimientos fuera de tu empleo principal. Paso 3. Empezar pequeño invirtiendo 5 a 10 horas semanales, construyendo esa fuente secundaria sin renunciar todavía a fuente primaria. Paso 4. Cuando fuente secundaria genera 25% del ingreso de fuente primaria, agregar tercera fuente mediante mismo proceso. Paso 5. Continuar agregando fuentes hasta tener mínimo 5 fuentes independientes, donde ninguna individual es más del 30% del ingreso total. Cuando alcanzas ese punto, tienes seguridad real porque la pérdida de cualquier fuente individual es molestia, no catástrofe. Tienes opciones reales. Puedes dejar empleo que no te gusta porque no dependes completamente de él. Puedes rechazar cliente tóxico porque no es tu única fuente. Esa es libertad real, seguridad real que un solo empleo nunca puede proveer sin importar cuán estable parezca.
Escape paso 2. Transición de intercambio tiempo por dinero a creación de valor multiplicable. Mientras estés vendiendo horas directamente por dinero, estás atrapado en techo de ingreso bajo porque las horas son finitas. Pero cuando creas valor que se multiplica independientemente de tus horas personales invertidas, ese techo desaparece completamente. Jim Rohn lo hizo mediante varios métodos. Escribió libros que vendían copias generando regalías mientras dormía. Grabó programas de audio que vendían sin su presencia física requerida. Construyó sistemas de negocios que operaban con otras personas trabajando mientras él no estaba presente. Hizo inversiones en bienes raíces que generaban ingreso pasivo mensual sin su trabajo activo. Y el principio fundamental es identificar formas de crear valor, una vez que luego se replica múltiples veces sin esfuerzo proporcional adicional. Escribir libro requiere X horas, pero se puede vender infinitas copias sin más horas. Crear curso online requiere Y horas, pero se puede vender miles de veces sin más trabajo. Construir sistema de negocio requiere Z horas, pero luego puede generar valor perpetuamente con esfuerzo mantenimiento mínimo. Hacer inversión inteligente requiere capital, pero luego genera retorno sin trabajo activo continuo. La transición requiere cambio mental, fundamental de pensar cuántas horas puedo vender, a qué valor puedo crear que se multiplique independientemente de mis horas. Y requiere inversión inicial significativa de tiempo para crear ese valor multiplicable antes de ver retornos. Pero una vez que tienes varios activos multiplicables operando simultáneamente tu ingreso, deja de estar atado linealmente a tus horas trabajadas y puede crecer exponencialmente sin límite de tiempo, porque el tiempo ya no es factor limitante. Escape paso 3. Deflacionar estilo de vida intencionalmente creando brecha creciente entre ingreso y gasto. Esto es contraintuitivo culturalmente porque todos alrededor están haciendo lo opuesto, inflando estilo de vida con cada aumento de ingreso. Pero Jim Rohn lo aplicaba religiosamente. Cuando su ingreso crecía de X a 2X, no permitía que sus gastos crecieran proporcionalmente. Mantenía gastos relativamente fijos cerca de X, permitiendo que el ingreso adicional se acumulara como capital que luego invertía en activos generadores de más ingreso. Prácticamente significa cuando recibes aumento del 20% en ingreso, conscientemente decides no aumentar tu estilo de vida más del 5%. Esa diferencia del 15% se convierte en capital de inversión. Cuando tu ingreso se duplica, conscientemente decides mantener estilo de vida aumentando solo 30% en lugar de 100%. Esos 70 puntos porcentuales de diferencia se convierten en capital masivo que acelera tu escape. Y sí, esto requiere disciplina que la mayoría no está dispuesta a ejercer. Requiere decir no a tentaciones constantes de mejorar auto, casa, ropa, vacaciones que tus nuevos ingresos podrían permitir. Requiere vivir debajo de tus medios cuando podrías vivir exactamente en tus medios. Pero esa disciplina temporal crea libertad permanente porque el capital acumulado eventualmente genera suficiente ingreso pasivo que puedes vivir el estilo de vida que quieras sin trabajar, activamente. Pero la mayoría nunca llega a ese punto porque gasta cada peso adicional que gana inflando estilo de vida perpetuamente sin nunca acumular capital suficiente para libertad real. Escape paso 4. Eliminar toda deuda de consumo agresivamente y nunca volver a poner a acumular. Jim Rohn consideraba deuda de consumo veneno financiero que debe ser purgado completamente del sistema antes de que libertad sea posible. Deuda productiva que compra activos generadores de ingreso puede tener sentido estratégico calculado. Pero deuda para consumo que compra pasivos depreciantes es esclavitud moderna que debe eliminarse sin excepción. Método específico que Rohn enseñaba. Paso 1. Listar todas deudas de consumo con balances tasas de interés pagos mínimos. Paso 2. Ordenar de menor balance a mayor balance ignorando tasas de interés. Paso 3. Pagar mínimos en todas las deudas excepto la más pequeña. Paso 4. Atacar la deuda más pequeña con toda intensidad adicional que puedas. Generar mediante trabajo extra recortes de gastos, venta de posesiones innecesarias. Paso 5. Cuando deuda más pequeña está pagada completamente,
tomar todo el dinero que ibas pagando en esa deuda y agregarlo al pago de la siguiente deuda más pequeña, creando bola de nieve creciente. Paso 6. Repetir hasta todas deudas de consumo eliminadas completamente. Y crucialmente, una vez libre de deuda de consumo, hacer compromiso inquebrantable de nunca volver a acumular. Eso significa operar estrictamente en efectivo para consumo. Si no puedes pagar en efectivo, no lo compras. Esperas hasta tener efectivo ahorrado. Esa disciplina te fuerza a vivir genuinamente dentro de tus medios y te libera de pagar tu ingreso futuro a acreedores del pasado. Escape paso 5 y más fundamental. Transicionar de mentalidad de escasez a mentalidad de abundancia mediante exposición sistemática a evidencia de abundancia. Mentalidad de escasez se desarrolló por estar atrapado en escasez real durante años. Mentalidad de abundancia se desarrolla mediante exposición repetida a evidencia de que abundancia es posible, real, alcanzable. Jim Rohn lo hizo deliberadamente mediante varios métodos. Primero, estudió obsesivamente biografías de personas que escaparon de pobreza a abundancia, documentando exactamente cómo lo hicieron. Esa evidencia repetida de que escape es posible reprogramó su cerebro de no es posible para mí, así es posible para ellos, es posible para mí también. Segundo, buscó activamente asociarse con personas que ya vivían en abundancia, observando directamente que sus miedos sobre riesgo no eran fundados porque estas personas tomaban riesgos calculados exitosamente, rutinariamente. Tercero, empezó pequeño tomando riesgos calculados pequeños donde el peor escenario era manejable, y cuando esos riesgos generaban resultados positivos, su confianza crecía permitiendo riesgos más grandes. Cuarto, practicaba gratitud diariamente enfocándose en lo que tenía en lugar de lo que le faltaba, reprogramando su cerebro de enfoque de escasez a enfoque de abundancia. Y la transición mental de escasez a abundancia es gradual, no instantánea. Requiere meses o años de reprogramación consciente mediante exposición repetida a evidencia contradictoria de escasez. Pero es absolutamente crucial, porque sin esa transición mental, aunque logres escapar de los otros 4 componentes físicos de la trampa, permanecerás atrapado psicológicamente en mentalidad de escasez que te impedirá disfrutar y expandir tu libertad ganada. Entonces ahí tienes el sistema completo, la trampa invisible de 5 componentes que captura al 95%. El método de escape de 5 pasos que libera al 5%. Y ahora la decisión crítica completamente tuya. ¿Vas a permanecer en la trampa siguiendo el camino común que 95% sigue obteniendo los resultados comunes de lucha perpetua? ¿O vas a escapar siguiendo el camino diferente, que 5% sigue obteniendo resultados diferentes de libertad real? Y déjame ser completamente claro sobre lo que escape requiere, porque no quiero darte falsas esperanzas de que será fácil, rápido, cómodo. No lo será. Escape requiere hacer cosas que 95% no está dispuesto a hacer. Requiere trabajar intensamente en tu empleo actual para pagar cuentas mientras simultáneamente trabajas intensamente en construir fuentes de ingreso adicionales durante horas que normalmente usarías para entretenimiento, relajación, socialización. Requiere vivir debajo de tus medios durante años mientras tus ingresos crecen acumulando capital cuando podrías estar viviendo más cómodamente ahora. Requiere pagar deudas agresivamente durante meses o años, sacrificando placeres inmediatos. Requiere tomar riesgos calculados que te aterrorizan porque has operado en modo seguro durante años. Requiere reprogramar tu mentalidad mediante esfuerzo consciente diario durante meses. No es fácil, por eso solo 5% lo hace, pero aquí está la verdad que necesitas aceptar. Permanecer atrapado tampoco es fácil. De hecho, permanecer atrapado es infinitamente más difícil, doloroso a largo plazo que el escape. Permanecer atrapado significa trabajar duro toda tu vida sin nunca lograr libertad real, sin nunca tener opciones reales, sin nunca escapar de la rueda del hámster. Llegar a 60 o 70 años habiendo trabajado 40 o 50 años completos y darte cuenta que estás en exactamente misma posición financiera, vulnerable que cuando tenías 25, todavía dependiente de cheque que puede desaparecer.
todavía sin activos significativos, todavía sin libertad real. Ese es el dolor de permanecer atrapado, y ese dolor dura décadas empeorando con cada año que pasa, reconociendo que desperdiciaste tu vida atrapado en trampa, que podías haber escapado si hubieras tenido coraje. Comparado con ese dolor, el dolor temporal de 2 a 5 años de esfuerzo intenso disciplinado para escapar completamente es absolutamente trivial. Es intercambio de dolor temporal por libertad permanente versus evitar dolor temporal para garantizar dolor perpetuo creciente. Cuando lo ves claramente así, la decisión es obvia. Pero la mayoría nunca lo ve claramente así porque están operando desde mentalidad de escasez de corto plazo que evita dolor inmediato sin considerar dolor futuro mucho mayor. Entonces tu decisión ahora. Y quiero que la hagas conscientemente, deliberadamente, no por inercia. Inercia te mantiene en la trampa siguiendo el camino común porque es lo que todos hacen. Decisión consciente te saca de la trampa siguiendo camino diferente, porque reconoces que resultados diferentes requieren acciones diferentes. Si decides quedarte en la trampa, al menos ahora lo haces conscientemente sabiendo exactamente en qué estás atrapado y por qué. No puedes reclamar ignorancia, viste la trampa completa, entiendes cómo funciona. Sabes que estás atrapado. Si eliges permanecer, es tu decisión consciente y vivirás con las consecuencias durante décadas hasta que sea demasiado tarde para cambiar. Pero si decides escapar, hoy es el día que marca el punto de inflexión en tu vida financiera. No mañana. No cuando te sientas listo. Hoy. Porque escape requiere acción inmediata, no planificación perpetua. Y la primera acción específica que tomas hoy determina si realmente estás comprometido con escape o si solo estás entreteniendo la idea sin compromiso real. Entonces, déjame darte la primera acción específica que debes tomar hoy si estás genuinamente comprometido con escapar. Acción 1 hoy. Audita brutalmente tu situación actual respecto a los 5 componentes de la trampa. Escribe honestamente tus respuestas. ¿Cuántas fuentes de ingreso tienes actualmente? Si solo una, estás en componente 1 de la trampa. ¿Cuánto de tu ingreso viene de intercambio directo tiempo por dinero versus valor multiplicable? Si más del 80% es intercambio directo, estás en componente 2. Tu estilo de vida se ha inflado consumiendo cada aumento de ingreso de los últimos 5 años. Si sí, estás en componente 3. ¿Cuánta deuda de consumo tienes actualmente en total? Si más del 10% de tu ingreso anual, estás en componente 4. ¿Operas desde mentalidad de escasez evitando riesgos calculados por miedo a perder lo poco que tienes? Si sí, estás en componente 5. Esa auditoría honesta te muestra exactamente en qué partes de la trampa estás atrapado más severamente y te muestra por dónde empezar tu escape. Si estás severamente endeudado con deuda de consumo, ese es tu punto de partida. Si tienes múltiples fuentes de ingreso pero todas son intercambio tiempo por dinero, es tu punto de enfoque. La auditoría revela tu debilidad específica mayor que necesitas atacar primero. Acción 2 dentro de 48 horas. Selecciona una de las 5 áreas de escape para atacar durante próximos 90 días. No intentes todas 5 simultáneamente porque te abrumarás y fallarás. Selecciona una basada en tu auditoría. Si deuda es tu problema mayor, selecciona escape paso 4. Si falta de fuentes múltiples es tu problema, selecciona escape paso 1. Enfoque singular intenso durante 90 días en una área produce más progreso que esfuerzo difuso en 5 áreas simultáneamente. Acción 3 dentro de una semana, implementa el sistema específico para tu área de enfoque elegida. Si elegiste múltiples fuentes de ingreso, identifica tu habilidad más valuable y encuentra 3 formas potenciales de monetizarla fuera de tu empleo actual. Si elegiste eliminar deuda, haz lista completa de deudas y ataca la más pequeña con intensidad máxima. Si elegiste transicionar a valor multiplicable, identifica 3 formas potenciales de crear valor una vez que se replica múltiples veces. Implementación específica. En 7 días, o no estás realmente comprometido, solo estás pensando sobre comprometerte. Acción 4.
Durante próximos 90 días, ejecuta tu plan con disciplina inquebrantable, sin excusas, sin desviaciones. 90 días de ejecución disciplinada en una área produce transformación visible medible que genera momentum para atacar siguiente área. Pero requiere disciplina real, no esfuerzo casual inconsistente. Requiere hacer lo que dijiste que harías cuando dijiste que lo harías sin importar cómo te sientes ese día. Acción 5 al final de 90 días. Evalúa progreso objetivamente con números duros. ¿Cuánto progreso medible hiciste en tu área de enfoque? Si eliminaste 30% de tu deuda total, eso es éxito tangible. Si creaste segunda fuente de ingreso generando $500 mensuales, eso es progreso real. Si los números muestran progreso significativo, selecciona siguiente área de enfoque para próximos 90 días y repite. Si los números muestran progreso mínimo, ajusta tu enfoque o intensidad y repite 90 días adicionales en misma área antes de cambiar. 5 ciclos de 90 días, 15 meses totales, atacando sistemáticamente las 5 áreas de escape secuencialmente con disciplina inquebrantable. Al final de 15 meses habrás progresado dramáticamente en todas 5 áreas. No habrás escapado completamente todavía, porque escape completo típicamente requiere 3 a 5 años de esfuerzo sostenido. Pero después de 15 meses disciplinados, habrás demostrado a ti mismo que escape es posible. Habrás generado momentum significativo. Habrás desarrollado hábitos y disciplina necesarios para completar el escape durante próximos 12 a 36 meses adicionales. Y aquí está la promesa que puedo hacerte con absoluta certeza, basada en observar a miles de personas durante décadas. Si ejecutas este sistema con disciplina inquebrantable durante 3 a 5 años, escaparás completamente de la trampa que mantiene al 95% atrapado perpetuamente. No es si, es cuándo. La única variable es tu disciplina de ejecución. El sistema funciona perfectamente para todos los que lo ejecutan perfectamente. El sistema falla solo para quienes fallan en ejecutarlo. Y finalmente, déjame mostrarte los 2 futuros posibles para ti 5 años desde hoy, dependiendo completamente de la decisión que tomes ahora mismo en este momento. Futuro 1. Permaneces en la trampa. 5 años desde hoy tienes 5 años más de edad, probablemente 5 años más de deuda de consumo acumulada, 5 años más atrapado en empleo vulnerable intercambiando tiempo por dinero, 5 años más de estilo de vida inflado consumiendo cada peso adicional que ganaste, 5 años más profundo en mentalidad de escasez porque has estado operando en modo de supervivencia durante 5 años adicionales. Miras atrás a hoy y te preguntas con arrepentimiento devastador por ¿qué no empezaste el escape cuando tuviste la oportunidad? Pero ahora eres 5 años mayor, potencialmente con más responsabilidades que hacen escape aún más difícil, y el arrepentimiento te consume porque sabes que desperdiciaste 5 años preciosos permaneciendo atrapado voluntariamente. Futuro 2. Escapas de la trampa. 5 años desde hoy tienes múltiples fuentes de ingreso independientes, generando flujo de efectivo sólido, donde ninguna fuente individual es crítica. Tienes activos creando valor multiplicable generando ingreso sin vender tus horas directamente. Vives cómodamente pero conscientemente debajo de tus medios acumulando capital continuamente. No tienes deuda de consumo, solo posiblemente deuda productiva en activos apreciables. Operas desde mentalidad de abundancia tomando riesgos calculados, que el tú de hace 5 años habría considerado aterradores. Tienes opciones reales. Puedes dejar trabajo que no disfrutas. Puedes rechazar clientes tóxicos. Puedes tomar meses libres si quieres. Tienes libertad real no solo financiera sino temporal y mental. Miras atrás a hoy y sientes gratitud profunda por haber tomado decisión de escapar cuando era incómoda en lugar de permanecer atrapado cuando era cómodo. 2 futuros. Misma persona. Misma edad. Única diferencia fundamental, la decisión que tomas hoy y la disciplina con que ejecutas esa decisión durante próximos 5 años. Uno termina en arrepentimiento profundo por oportunidad desperdiciada. Otro termina en gratitud profunda por decisión valiente ejecutada disciplinadamente. No puedes tener ambos.
Debes elegir uno. Y no elegir es elegir por defecto, permanecer atrapado porque inercia te mantiene en camino común que lleva a resultados comunes. Entonces elige, conscientemente, deliberadamente, ahora, no mañana, ahora, porque cada día que pasa sin comenzar tu escape es día adicional permaneciendo atrapado, y los días se convierten en semanas, semanas en meses, meses en años, años en décadas, y súbitamente tienes 60 o 70 años, mirando atrás vida entera, pasada atrapada en trampa que viste claramente, pero elegiste por inercia no escapar. Ese es el verdadero dolor que quieres evitar, no el dolor temporal de 2 a 5 años de esfuerzo disciplinado para escapar, sino el dolor permanente de décadas desperdiciadas atrapado voluntariamente. La trampa invisible que mantiene al 95% pobre toda su vida ya no es invisible para ti. La ves claramente. Entiendes exactamente cómo funciona. Sabes que estás atrapado en ella y sabes exactamente cómo escapar. La información está completa. Lo único que falta es tu decisión seguida por tu acción disciplinada sostenida. Todo lo demás es excusa. Escapa hoy. Tu futuro yo de 5 años te lo agradecerá eternamente. O te maldecirá amargamente por no haberlo hecho cuando tuviste claridad y oportunidad,